En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es domingo 19 de agosto de 2018. Esta es la emisión 18.249 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa. Y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén. Para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Un mensaje de EPM, Alcaldía de Medellín, Sociedad Hidroeléctrica Ituango, Idea y Gobernación de Antioquia. El periodista Jesús Antonio Vargas nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Este fin de semana que además estamos en puente por la fiesta de la Asunción de la Virgen, tendremos en los siguientes minutos un tema bien interesante para todos porque fue hasta motivo de mención en el discurso del presidente Iván Duque Márquez. Y esta mañana vamos a hablar del tema pensional. Nos acompaña el doctor Jorge Llano Salamanca, director de Investigaciones Económicas de Asofondos. Lo hemos invitado porque de algún modo pues con él podemos explorar algunos detalles de lo que se ha reiterado, se ha repetido, pero al final la gente no sabe qué es lo que va a pasar en Colombia con una reforma pensional, si habrá aumento de edad, si subirán las cotizaciones, si se desmontarán esos oprobiosos regímenes especiales que sobre todo a la gente le enerva cuando se discute sobre las pensiones de alto costo, no las pensiones de salario mínimo. Doctor Llano, le presento el saludo del director J. Enrique Ríos, bienvenido al Noticiero Económico Antioqueño. Y realmente, ¿cuál es el problema más preocupante del sistema pensional en Colombia hoy día? Muy buenos días. Muy buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Y el sistema pensional colombiano tiene tres grandes problemas. Uno es la baja cobertura. El siguiente es la inequidad que se da en el sistema público de pensiones. Y el último es el tema de sostenibilidad, lo que pagamos hoy y lo que tendremos que pagar a futuro por el sistema de pensiones. Esos son como los tres grandes problemas que hoy en día hay en el sistema pensional y a los cuales una reforma pensional debería tratar de solucionar. No tratar de solucionar otros elementos como tratar de darle caja al gobierno en el corto plazo para poder gastar más, sino buscar más cobertura, más equidad y un sistema sostenible en el largo plazo. Y cuando ustedes le echan una mirada, por ejemplo, el problema pensional se podría trasladar a las regiones, y le hago la pregunta en el caso de Antioquia, por ejemplo, si hay algo que les preocupe a ustedes. Claro, todas las regiones tienen unas particularidades importantes y en el caso de Antioquia, al igual que el caso nacional, se ve una informalidad muy alta. Se ve una informalidad muy alta y esta informalidad se traduce en menos población cotizando a la seguridad social, menos población cotizando a pensiones, y cuando no hay cotizaciones regulares a pensiones es muy difícil lograr los requisitos para pensionarse. Entonces, es muy importante que a todos los colombianos y a todos los antioqueños que constantemente estén haciendo sus aportes a seguridad social, que revisen que sus aportes sí están llegando a su cuenta individual, si están en un fondo privado, y que su ahorro está creciendo para poder tener una seguridad en la vejez. Sin embargo, recientemente ha habido muchos cuestionamientos a las pensiones que reconocen
los fondos privados? ¿Qué está fallando? En los fondos de pensiones, el ahorro que haga la persona se va a convertir en pensión. Entre más ahorremos, más pensión vamos a tener. Voy a poner el caso personal mío. Yo soy una persona relativamente joven. Sí, claro. Que desde los 19 años estoy cotizando. Sé cuánto estoy cotizando, estoy revisando mi cuenta individual, pero además estoy haciendo aportes voluntarios a mi cuenta obligatoria. Todo eso porque entre más yo ahorre, mejor va a ser mi pensión a futuro. Y la invitación a todos los colombianos es, dado que acá se construye la pensión con su ahorro, pues tenemos que buscar mecanismos para poder ahorrar un poco más. En mi caso, por ejemplo, con la plata que hoy he ahorrado, ya sé que a los 62 años me va a pensionar sí o sí, gracias a los rendimientos que generan las inversiones que se hacen con mis recursos. Y eso es una ventaja muy grande y es importante mirar cómo yo, si quiero tener una pensión más alta, cómo puedo empezar a ahorrar un poco más para tener un ingreso más alto en la vejez. Sin embargo, le reitero lo del ahorro. Hace poquito hubo algunos escándalos por ahí sobre señoras que decían tener un ingreso de 6 billones y que al final les estaban reconociendo una pensión casi mínima. Ahí es muy importante que los colombianos revisemos realmente por qué valor estamos cotizando. Esos casos se dieron, nosotros los revisamos caso por caso y en muchos escenarios la población decía que estaba ganando un valor 6 millones, 5 millones y al mirar la historia laboral de las personas habían cotizado toda la vida por un salario mínimo o por valores cercanos a un salario mínimo. Entonces es muy importante y la invitación a todos los colombianos es revisemos constantemente la historia laboral para que efectivamente por lo que estamos ganando sea nuestro aporte a pensiones, porque si yo gano 6 millones pero aporto por un salario mínimo, pues el sistema solo me va a tomar el salario mínimo. Ahora bien, en los fondos de pensiones hay dos mecanismos para pensionarme, hay dos vías para pensionarme. La primera es por el ahorro que yo haya hecho. Si el ahorro que yo hice es suficiente para pagar una pensión de salario mínimo, yo me puedo pensionar independientemente de las semanas cotizadas que tenga o de la edad que tenga. Pero si no tengo ese capital, también me puedo pensionar con un salario mínimo con 1.150 semanas. Estos son 3 años menos que la administradora pública. Y esto es un mecanismo, es un subsidio muy importante para la gran mayoría de colombianos que están cotizando entre 1 y 2 salarios mínimos. El 83% cotiza entre 1 y 2 salarios mínimos y ellos van a tener un subsidio si cotizan 1.150 semanas que le va a poner la diferencia para que se pensione en un fondo privado de pensiones. Todo eso yo trato de entendérselo y obviamente cuando uno conversa con gente del sector financiero pues sabe que el ahorro en el largo plazo siempre será bendito y será bendito porque se puede beneficiar de los rendimientos como tal. A ver, usted pues es muy muchacho y le falta todavía bastantes años de cotización, pero en un escenario de mercados tan variables y de alta volatilidad en el mundo, ¿qué le garantiza a una persona que su cotización, su ahorro, su aporte mensual le va a acumular suficiente plata para que luego le puedan responder por la pensión durante 40 años, porque muchos de los que nos están oyendo ahora con seguridad van a vivir 100 años? Bueno, acá es muy importante entender todo este proceso de inversión que se hace con los recursos. Y lo primero que es necesario aclarar es, cada vez que salen noticias que hablan, los fondos de pensiones tienen 230 billones de pesos. Esos recursos son en su totalidad de los afiliados. Esos 230 billones son de los afiliados y las administradoras lo que hacen es administrar esos recursos para obtenerle rendimientos a los trabajadores. En este proceso hay 3 tipos de inversiones o 3 portafolios para invertir esos recursos. Uno que está muy mal llamado, que se llama el de mayor riesgo, que es por ejemplo yo estoy en el de mayor riesgo porque yo como soy joven, ¿sí? puedo ver algunas volatilidades de corto plazo, unas caídas que pueden ser de un mes, pero eso en el largo plazo con total seguridad me va a permitir tener unos rendimientos mucho más altos. Está el portafolio moderado, que tiene un riesgo más moderado, pero asimismo la rentabilidad es un poco más baja, y está el conservador, que está hecho para quienes están muy cerca de la edad de pensión, no tengan estas volatilidades para que asimismo no afecte el valor esperado de la mesada. Eso ya está inventado, ya está operando y funciona muy bien, y la invitación es a todos los jóvenes a que estén en el portafolio de mayor riesgo
porque dado que nos faltan muchos años para pensionarnos, tenemos un tiempo de vida, como tú lo decías, en el largo plazo, que es el ahorro pensional de largo plazo, unos rendimientos muy buenos y así nos vamos a asegurar una pensión más alta. Hacia el año 95, cuando más o menos estaban empezando los fondos de pensiones en Colombia, se le hizo una guerra brutal al Seguro Social y se dio a entender que este se acababa y entonces se propició para que llegaran miles de afiliados a los fondos privados. Pero en los años recientes se observa lo contrario. Hay una especie de desbandada y ustedes advierten que se están cometiendo errores porque la gente se está equivocando y a lo mejor no queda ni con lo uno ni con lo otro. ¿Ha faltado claridad en el sistema? Mira, hay un tema bastante importante y lo hemos, impulsado bastante desde el gremio. A partir del año antepasado se creó la doble asesoría. La doble asesoría es un mecanismo para que la población que se quiera afiliar reciba información clara y concisa por parte de la administradora pública y de la administradora privada para que decida en cuál régimen le conviene más. Según un estudio del Ministerio de Hacienda, encontró que el 95% de la gente que se pasó en 2013 a Colpensiones, a la administradora pública, desde un fondo privado, el 95% tomó una decisión errada para su propio bienestar. O sea, perdió plata o va a tener una mesada menor o no va a alcanzar los requisitos para pensionarse en la administradora pública. Eso fue el 95% de la población. A partir de eso se creó la doble asesoría y la doble asesoría lo que busca es que la gente tome la mejor decisión posible. ¿Cuáles son los criterios que alguien debe tener en la cabeza hacia grandes rasgos? Es tener cerca de 11 años a la edad de pensión. La edad de pensión son 57 años mujeres y 62 hombres. A quienes están a 11 años son los que deben estar pensando en si se traslada o no. En ese momento tener 800 semanas cotizadas al menos, ganar más de 2 salarios mínimos y tener una total seguridad que va a estar muy estable en los últimos 10 años de trabajo. Con esas condiciones le convendría de pronto pasarse a Colpensiones. Si no cumple esas condiciones, con total seguridad le va a funcionar más un fondo privado. Ahora, el tema de la desbandada que está pasando pues, supuestamente desde los fondos de pensiones a Colpensiones no es tan cierto. Realmente se está pasando el 1% de la población afiliada. El 1% claramente está lejos de ser ni la mayoría, ni desbandada, está muy lejos, y los fondos de pensiones en sus afiliados está creciendo a una tasa mucho más alta de la gente que sale por traslados, pero es importante que esos traslados lo haga con información clara, objetiva, bajo esos criterios que decimos ahorita. Doctor Llano, ahora que se discute tanto y que se habla de que el gobierno que empezó hace poco le va a tocar sí o sí adelantar una reforma pensional, y ustedes hablan de que hay una informalidad grande en la economía, entonces, ¿qué han pensado desde Asofondos? ¿Qué tipo de reforma puede ser útil en el aspecto pensional, sabiendo que la economía informal se mantiene? Bueno, eso es una gran pregunta y hay que tener dos aspectos. Lo primero es que cualquier reforma pensional que se tiene que estudiar y se tiene que tener en la cabeza es una reforma pensional que aumente el ahorro en pensiones de Colombia. No necesariamente el ahorro individual en las cuentas individuales, pero que aumente el ahorro. Cualquier sistema es como cualquier hogar. Un país que no ahorra, un hogar que no ahorra, un sistema que no ahorra, es un sistema que en algún momento va a quedar en crisis. Entonces se tiene que promover el ahorro nacional en pensiones. Dicho esto, es muy importante saber que la informalidad viene del mercado laboral, ¿cierto? De todas las interacciones laborales que existen. Nosotros tenemos que tener un sistema pensional que así mantengamos las tasas de informalidad como están hoy en día, que uno esperaría que tenderían a bajar si hacemos bien las cosas, pero así mantengamos el nivel de informalidad de hoy en día que está en 63%, se pueda generar una cobertura realmente importante. ¿Cómo se logra esto? Dando subsidios a quienes realmente sí lo necesitan. Esa es la población más vulnerable, la población mayor más vulnerable. Esa es la población que está en Sisbén 1 y 2, para que ellos puedan recibir un ingreso vitalicio que al menos sea la línea de pobreza, y esto se logra quitando los subsidios a las pensiones altas. Es coger los subsidios de las pensiones altas, dejar de dárselos para dárselos a los que sí lo necesitan, y así poder tener más gente en la vejez recibiendo un ingreso vitalicio.
Pero ¿por qué es tan difícil hacer una reforma que diga no se van a seguir reconociendo pensiones altas? Es muy difícil porque también es todo el proceso que a veces la gente va y compara las pensiones en un lado y otro y dice, pero allá me van a dar más pensión, por darte un ejemplo, 3 millones de pesos en un fondo de pensiones y 4 millones de pesos en Colpensiones. Ese millón de diferencia tiene que alguien que pagarlo. Ese es el subsidio que hay en esa pensión. Es muy difícil porque entonces ahora se le tiene que decir a la gente, bueno, ahora para que no existan esos subsidios, usted tiene que crear toda su pensión a partir de su ahorro únicamente. Y si quiere más pensión, tiene que ahorrar más. Pero, pues evidentemente, todos, o al menos mucha gente, quiere subsidios, ¿sí? Y ahí se vuelve muy difícil el pasar una reforma. Pero ya hay un consenso en diferentes escenarios, incluso con los sindicatos, con los trabajadores, con las empresas, con el gobierno, que se tienen que reducir estos subsidios a las pensiones altas para poder incrementar el programa de Colombia Mayor, que es este programa enfocado para los viejitos más vulnerables, que hoy en día están recibiendo 75,000 pesos mensuales. Nosotros estamos proponiendo que eso se crezca a 250,000, que es la línea de pobreza en Colombia. Pero, según su visión, ¿el problema es Colpensiones o es esa proliferación de regímenes, por ejemplo, que son que son injustos? Porque a uno le dicen que los congresistas se pensionan con 25 millones y la gente de las Fuerzas Armadas se sigue pensionando a los 40 años. Ahí hay varios elementos. El primero es que los regímenes especiales como tal, a partir del 2005 y de la ley 100 del 93, ya empezaron su etapa de marchitamiento. Es decir, no hay nueva población entrando en sus sistemas de regímenes especiales. Entonces, es muy importante tener presente eso, porque ya eso está solucionado con el acto legislativo de 01 de 2005 y con la ley 100. Solo queda régimen especial para militares, que cualquier país tiene que tener un régimen especial para fuerzas militares, porque claramente las condiciones de trabajo son muy distintas a la de un trabajador, digamos, de sector privado o de sector público. Entonces, ese se debe mantener, se puede hacer una reforma sobre ese, pero de aquí en adelante, y los subsidios que se siguen dando hoy en día, sí son de régimen público de pensiones, y se debe modificar mucho ese régimen para dejar de dar esos subsidios y poder pasar esa plata para quienes sí lo necesitan. Hace algún rato usted hizo un ejercicio sobre la edad ideal para pasarse o cambiar de régimen, pero, a ver, en un escenario en el que la economía considera vieja a una persona a los 50 años, ¿cómo garantizar que en el futuro esa persona que cotizó hasta los 45 y 50 sí va a tener el derecho a la pensión? Es un tema muy complejo y es una apuesta que la población que decide pasarse al régimen público, es una apuesta que tiene que hacer muy a ciegas, y eso es uno de los problemas que hemos identificado cuando se hace esta asesoría, porque puede cumplir las condiciones de tener 800 semanas, tener más de 2 salarios mínimos, tener los 47 años, pero efectivamente es muy cierto que dependiendo del tipo de trabajo, hay algunos tipos de trabajo, no son todos los tipos de trabajo, pero algún tipo de trabajo que ya a medida que yo estoy en la década, digamos en mis 50 años, es cada vez más complicado conseguir trabajo. Ahí se han explorado algunas posibilidades para ver si de pronto se recorta el tiempo, o sea, si yo no tengo que escoger 10 años antes, sino un poco más cerca. Hay unas posibilidades, pero en este momento como están, es una apuesta y la gente tiene que tener mucha seguridad, o al menos algún grado de certeza de su estabilidad laboral en los próximos 10 años, y la invitación es que hagan ese ejercicio muy concienzudo, porque lo que hemos visto es que si se pasan con unas expectativas muy altas, diciendo yo voy a mantener el trabajo y además me van a subir el sueldo a 20 millones, y además se crean unas expectativas altísimas, y al final de cuentas pues se enfrentan con una realidad que es mucho más compleja y que se tiene que trabajar, y eso se tiene que trabajar también en paralelo con una reforma al mercado laboral para que esa población pueda acceder a más trabajo, a un trabajo que sea formal y que reconozca toda la experiencia que tiene esa población. Pero ¿usted sí cree factible que se pueda sacar una reforma laboral cuando en Colombia antes se ha propiciado que haya esos contratos de 2 y 3 meses? Yo creo que es posible hacer una reforma pensional, porque es una reforma laboral, porque nuestro mercado laboral tiene muchos problemas. Entonces,
cualquier cambio que se haga en pro de flexibilizar la relación laboral, en pro de dinamizar ese mercado, que yo pueda contratar más fácilmente, que yo no tenga tantos costos al momento de contratar a la persona, todo eso va a generar que la población pueda acceder más fácilmente a trabajos formales, que les paguen la seguridad social, que tengan todos los beneficios de un trabajo formal, y yo creo que hay un espacio bastante grande para trabajar como país. Ustedes que viven echando números todos los días, a ver, doctor Llano, en la calle la gente normalmente cree que se viene una reforma pensional aumentando la edad, y muchos sueñan con que la mujer llegue a los 65 años trabajando, y también que van a subir las cotizaciones como tal. Desde el escenario de Asofondos, ¿qué se mira? Bueno, en Asofondos hemos dicho que el tema de la edad no es prioritario en este momento, que no se debería modificar la edad en este momento. Y lo hemos dicho por una razón muy específica. Hemos dicho acá que el problema son los subsidios a las pensiones, ¿cierto? A las pensiones altas. La pensión de salario mínimo sí debe tener subsidio, lo tiene tanto en los fondos privados como en la administradora pública, pero las pensiones más altas no deberían tener subsidio. Para eso no es necesario hacer una modificación de edades. Y ese es el problema más grande que tiene el sistema. Porque entre más subsidios yo dé a la población de más altos ingresos, pues menos recursos tengo para la población más vulnerable. Entonces, para nosotros la edad no es importante y no se debería modificar en este momento. Evidentemente hay que hacer algún cambio de edad en algún momento. Esto no se puede quedar constante cuando la esperanza de vida sigue aumentando en algún momento, pero creemos que en este momento hay unos problemas mucho más grandes que se deben enfrentar y que se deben solucionar. Con el tema de la cotización, nosotros, digamos, estamos promoviendo que sí se aumente en algún grado la cotización, sobre todo para los que más ganan, y que esa cotización sea utilizada para pagar estos subsidios a la población más vulnerable. Es decir, hoy en día la población que gana más de 4 salarios mínimos aporta un poco de su salario para pagar la población que está en Colombia mayor, esta población que recibe 75.000 pesos. Nosotros hemos dicho que se aumente un poco esa cotización para poder pagar más recursos a quienes más lo necesitan. El presidente que se acaba de posesionar solamente nos va a gobernar 4 años, acabándose ese lastre que ya tuvimos de 16 años con 2 presidentes. A ver, y si este presidente no lograra hacer una reforma pensional, ¿qué pasaría? Aquí lo que se está jugando es más que una bomba fiscal, que muchas veces se ha dicho. Acá se está jugando es una bomba social muy grande. Y es una bomba social que si no hacemos nada, por ejemplo, nosotros hacemos nuestros cálculos hasta el 2055 y hoy en día tenemos más o menos 5.5 millones de adultos mayores. En el 2055 tendremos 14.2 millones de adultos mayores, y si no hacemos nada, 9 millones van a estar sin ningún tipo de ingreso en la vejez. Eso es una bomba social grandísima, y tenemos todos que, con la responsabilidad que esto amerita, trabajar desde ya para lograr que no existan 9 millones de personas sin ningún tipo de ingreso en el 2055, sino que la cobertura se incremente en gran medida. Doctor Jorge Llano Salamanca, director de Investigaciones Económicas de Asofondos, unos segundos para hablar de usted, su recorrido académico y profesional. Nada, yo estudié en la Universidad de los Andes, hice mi maestría allá, trabajé en la universidad 5 años dictando clase. Allá escribimos un libro con Miguel Urrutia sobre la crisis de final de siglo. Después trabajé varios años en el gobierno, en Planeación Nacional y en el Ministerio de Hacienda, y luego pasé acá a Asofondos, que ya llevo 4 años en el gremio de los fondos de pensiones. Le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos. Muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Feliz de estar acá. Muy amable, señor, y para todos nuestros oyentes, muy buenos días. Mañana, lunes 20 de agosto, tendremos una entrevista con Natalia Gaviria, directora científica de la sede de investigaciones universitarias CIUD. Un feliz día.